Queridas y queridos lectores de Solo Sanborns, soy Paulina Vieites y estamos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara en la edición 2025 con Barcelona como invitada de honor y nosotros en este maratón de charlas con café que inicia hoy sábado. Estamos felicísimos, por supuesto, de estar aquí, de tener nuestro stand dentro de la feria, de estar con todos ustedes, lectoras y lectores, pero sobre todo yo, de darle la bienvenida a mi queridísima Mónica Lavín, que vas a ser la madrina de estas charlas con café de este año, querida Moni. Hace muchísimo que estamos juntas y yo te agradezco que estés aquí. Yo estoy feliz y qué bueno que esté yo aquí para dar el banderazo contigo a la feria y a las charlas con café. Qué honor tenerte, mi Moni, una de las autoras más importantes de nuestro país, una gente tan generosa como tú en tus letras y en tu vida, que sabe ser amiga, que sabe ser cómplice, que sabe ser compañera y que sabe ser una voz para México a través de tu literatura, siempre explorando géneros, temas. Y te quiero decir que en La ausencia, publicado por Planeta, que ya está en todos los Sanborns del país, me dejaste con este sabor tan delicioso en la boca y en el corazón, porque exploras algo que eres muy tú hoy. Eres una Mónica realizada, llena de amor con tus hijas, con tus nietos, con tu pareja, con muchos reconocimientos a nivel internacional, con la experiencia de las residencias literarias, de lo cual habla La ausencia. Quiero que me platiques un poquito de esa consolidación, querida Moni, que creo que se labra, que no es gratuita. En este mundo donde todo creemos que tiene que ser inmediato hoy, de pronto se nos olvidan estas historias de vida que se van labrando en las letras a través del empeño, el esfuerzo, el trabajo y la creatividad, y tú eres una muestra de ello. Bienvenida, mi Moni, y que nos platiques todo. Gracias. Me gusta mucho compartir esta ausencia, esta nueva aventura literaria contigo, porque mira, en lo que dices creo que hay mucha razón, en este sentido de que esta novela no la pude haber escrito antes. Es decir, lo que yo he averiguado en estos años más recientes es que uno con el tiempo, tanto en la vida como en lo que haces, en la escritura, uno conquista una libertad, uno conquista un jugar, un atrevimiento, no se anquilosa uno, no, uno está dispuesto a esa apuesta vital en todas las áreas, pero en la escritura a explorar por otros ámbitos, como viste, a jugar con el tiempo, este deseo que todos tenemos de, y si yo pudiera viajar en el tiempo y en el espacio, irme a otro lado, así, la que soy ahora, estar en otro sitio y ver lo que no puedo ver y preguntar lo que no puedo preguntar, porque ya no existen esas personas. Entonces me puse muy juguetona y además en el sentido de que el tema también es la escritura misma. Exacto, me encantó eso, es una combinación, ya verán ustedes, entre ficción y realidad, que es muy bonita, la historia de tres escritoras destacadísimas que tú admiras y haces un alter ego que me encantó, que se llama Lavinia Melín, que disfruté muchísimo, justo para estar ahí, para tú darte ese lujo que permite obviamente la literatura de ficción, de estar explorando esos personajes, de hablarles muchísimo de México, de situarte ahí con ellas, de ponerte en sus zapatos y de ser parte de un misterio que es la trama y el hilo conductor, la desaparición de Beth, una chica que llega también a la residencia y que nadie sabe qué pasó con ella y deja una toalla amarilla como señal y detalle de esa ausencia, y vamos a ver las culpas y todo lo que se entreteje en esta trama tan maravillosa, mi Moni. Y fíjate que tiene que ver con lo que dijiste de las residencias. Yo he tenido la fortuna de estar en 3 o 4 residencias literarias que te dan la oportunidad de concentrarte en tu trabajo creativo como nada. Digo, en la vida siempre estamos resolviendo muchas cosas, no nada más la escritura. Claro. Y esas residencias es como, a ver, me voy a hacer una parte y solo vivir mi novela. Entonces, en una de esas residencias, pero no reciente, hace como 10 años, me di cuenta que en ese lugar donde yo estaba, que se llama Yado, en el norte de Nueva York, al ver el álbum de fotos de la residencia, que tiene más de 100 años, que ha sido el lugar de donde han trabajado escritores que forman como la plana mayor de la literatura estadounidense, de repente vi que en una foto estaban estas 3 escritoras, Carson McCullers, Catherine Ann Porter y Eudora Welty. Exacto. Son 3 escritoras del sur de Estados Unidos, de pueblos pequeños. Una es tejana, las otras son de Columbus, Georgia, Jackson, Mississippi.
lugares donde no podían desarrollarse. Pensemos que ellas están en los 20, 30, 40 del siglo XX, y entonces van a Nueva York, pero coinciden en la residencia. Entonces, cuando yo vi la foto, dije, a mí, yo que he leído a Carson McCullers, que me encanta su literatura, los cuentos de Eudora Welty, Catherine Ann Porter, ya con su pelo, es la mayor de las tres. Que además conoce muy bien México, ¿no, mi Porque Moni? vino después de la Revolución. Sí, qué cosa. Una mujer muy audaz, vino como periodista, aquí encontró los temas para sus cuentos. Tienen biografías fascinantes, y Catherine Ann Porter, la mayor de las tres, pues te digo, esa foto de esa residencia fue el disparador. Dije, estuvieron al mismo tiempo las tres, las voy a hacer personajes de mi novela. ¡Qué joya! Oye, y además el hilo conductor también, hablando de otro, es el bloqueo en la escritura. Esta mujer que no sabe qué va a pasar más allá de lo que ya hizo, ya tiene, como tú, premios, reconocimientos, ya tiene una presencia en su mundo, y de pronto ya no sabe qué escribir, y se le van apareciendo estas ideas, y Truman Capote, y se les atraviesa en la residencia Tennessee Williams, y tantos personajes que son una delicia. Es una novela también muy lúdica, llena de los pequeños placeres de la vida, pero también de los desencuentros, de los desencantos. ¿Cómo fuiste llegando como a esta conclusión de que Lavinia tenía que ser el eje de todo ello, sobre lo cual giraría todo este nuevo mundo al que ella logra meterse y saltar en el tiempo? Fíjate que uno de mis mayores temores es lo que le pasa a Lavinia Melin en la novela. Un día quedarte sin un tema, una historia que te ponga en la silla a la incierta tarea de la escritura, porque hay que aclarar que uno, cuando empieza una novela, no estás, o sea, es un arte de descubrimiento, tú lo sabes, no sabes, vas a ir develando este mundo, tienes alguna ruta, pero no tienes, te pones a disposición de lo que puede ir pasando, aunque tengas un plan. Entonces, yo pensar que un día no voy a tener ese propósito, eso que me da una manera de estar en la vida, pues es mi fantasma. Digo, el otro sería la tragedia de perder la palabra, de perder la memoria, una tragedia que no queremos para nadie. Pero entonces decidí que Lavinia Melin iba a encarnar mi fantasma, y ella sí, a pesar de tener y vivir en un país como el nuestro, donde las historias trágicas, oscuras, terribles, están todos los días en los periódicos, ella no iba a encontrar dentro de su ámbito algo que de veras le diera cauce. Y entonces fue cuando dije, bueno, Lavinia Melin tiene que hablar con escritoras que a lo mejor le ayuden a resolver, si ellas en algún momento tuvieron un bloqueo, cómo le hicieron, a entender cómo hicieron entre vida y escritura. Y bueno, ya ves que Truman Capote le da el don. Eso me fascinó, porque todo se permite en la literatura, porque todo se puede explorar. Y tú lo has dicho, ¿no, mi Moni? En este mundo tan adverso, la literatura nos salva siempre, pero también nos confronta, nos hace reflexionar. Y venías de una novela muy dura, de esa despedida a los padres, y ahora te has, como dijiste en la entrevista, creo que de Milenio, deschongado y dado todos estos placeres que tú merecías, digamos, acompañada de estas mujeres. Y Lavinia tiene su encuentro con cada una, su manera de aproximarse a su mundo, de averiguar sus historias, pero también las une esta trama que tiene que ver con la desaparición de esta chica, que parece al principio no importar mucho a las tres, asumen que estará por ahí con algún novio o con alguna cosa así, y de pronto se dan cuenta que por descuido, por negligencia o por lo que sea, han dejado de lado a esta chica, ¿no? Sí. Y fíjate que eso tiene que ver con esta nube de realidad que vivimos en México, con la palabra desaparición. La palabra desaparecido se ha vuelto algo cotidiano, terrible. Ay, qué terrible. Y nos deja dolidos e impotentes. Y esa ausencia, ese hoyo. Entonces, ya ves que la novela no tiene un tono trágico para nada, incluso es absurda, a veces tiene humor y hay búsqueda, pero yo pienso que a Lavinia Melin y a Mónica Lavín, ese entorno de desaparecidos hizo su labor
También cuando una vez fui a Banff, en Canadá, que es otra de las residencias, me impresionó mucho. Ibas al supermercado y había muchas fotos de desaparecidos, pero por otras causas que no son las de nuestro país. Era porque se habían ido a la montaña y no habían vuelto. La montaña también era un lugar se los había donde tragado. o se cayeron en un abismo o un animal, pero se los tragaba el paisaje. Incluso Margaret Atwood tiene un cuento maravilloso que se llama Muerte por paisaje. Entonces a mí siempre ver estas fotos me ha roto de alguna manera, porque cuando no hay explicación uno se queda muy desconcertada, y yo quería que estas 3 escritoras, ante la falta de explicación y ante su deseo de escribir, ante también el nombre que ya habían labrado, cómo iban a reaccionar, porque nunca sabemos cómo vamos a reaccionar frente a las cosas inusitadas. Exacto. Y esa era la subtrama o la trama, ya no sé cuál es la subtrama, si Lavinia Melin o ellas, pero es... Porque además tiene el libro todas estas notas para una autobiografía que ella también está haciendo, como de exploración de sí misma, ¿no? Sí. Y confrontándose y revisando la vida, y una y otra vez regresando, ¿no?, a ese territorio tal vez de su rincón para escribir, pero también de sus deseos y de sus anhelos, y se los va también contagiando a las otras que, como bien dices, están tratando de resolver qué van a hacer con esto, ¿no? Claro. ¿Qué van a hacer con lo que ya no está o con lo que es disruptivo? ¿No es también, querida Moni, una metáfora justo de ese bloqueo, esa ausencia de palabras a la cual dices que no quieres llegar? Lo que nos está pasando hoy, estábamos hablando de este mundo muy gris, insolvente, triste, y cómo nos vamos quedando tal vez sin palabras para poder nombrar lo que nos duele. Sí, y yo creo, fíjate, paradójicamente la ausencia de palabras invita a la presencia o a la resistencia que es el ámbito literario, que es la literatura que siempre nombra, ¿no? O siempre intenta plantear preguntas aunque no encuentre respuestas, ¿no? Creo que toda escritura plantea, sí, se busca aproximarse a una verdad, aunque no la encuentre, pero es la verdad de para qué sirve escribir, ¿no? Incluso, ¿para qué estamos escribiendo? ¿Por qué se nos va la vida a quienes escribimos en ello? ¿Por qué estas palabras que cada vez quizás importan menos, sí, por qué las tenemos que defender como ese bastión donde todas las pasiones, donde todas las reflexiones, donde toda la imaginación puede vivir, para que ese mundo paralelo que es la literatura nos permita, en este juego ficción-realidad, estar en la vida con quizás más armas de comprensión, ¿no? De explicarnos el Sí. por qué. Querida Moni, yo tenía así la pregunta de apertura es: ¿las ideas se encanecen? Porque con este salpimentado de ese pelo de Lavinia y tuyo maravillosos, que creo que es Catherine la que dice, no me acuerdo, de este pelo salpimentado, o Carson, no me acuerdo. No, es Catherine, es porque Catherine. fíjate que yo tuve que leer las biografías de ellas, desde luego, e inventar la de Lavinia, que me divirtió mucho inventarla, porque las de ellas no las puedo inventar, tienen ya Claro, una vida documentada. exacto, ahí está. Y Catherine Ann Porter le toca vivir la fiebre española del 1918, que era como nuestra pandemia, y después de esa enfermedad, y ella es joven, de ese momento del virus, Se queda canosa, platina total. Entonces, pues de platina a la salpimentada Lavinia Melin, podían hablar más de tú a tú. De tú a tú, claro, porque eran como las mayores. el paso del tiempo. Y lo que le pasa a Catherine Ann Porter también es muy interesante, porque así como había escrito sus cuentos de tema mexicano, así como había sido muy audaz, había tenido 4 maridos, 5, cada vez más jóvenes, era una seductora, se boicotea, o de repente una novela que quiere escribir, que se llama The Fool of Ships, el barco de los locos o algo así, lo podríamos decir, la nave de los locos, tarda 20 años. Entonces sí, las ideas pueden encanecer, o el espíritu, no las ideas, quizás el espíritu para perseguir esa construcción de palabras que requiere mucha energía. Yo siempre pienso en Philip Roth, que llegada a cierta edad dijo: no escribo una novela más,
porque requiere mucha energía y las mejores novelas yo ya las escribí. Claro, vas perdiendo esa vitalidad, ¿no? Vas perdiendo quizás ese impulso muy desgarrado y muy apasionado que te lleva primero así como vehementemente a la escritura. Justo me gustaría que cerremos con eso, mi Moni. ¿Qué tanto de ti has ido dejando en el camino que hoy observas y dices, quizás no necesito esa vehemencia, quizás cuando escribí mis cuentos, cuando gané los primeros premios, todavía era todo este impulso que quizás ni siquiera a la distancia revisas, ni observas, ni nada, pero hoy sí, hoy tienes esa capacidad de regodearte, de observar, de elegir tus temas, de hacer tus pausas, de viajar, de estar con tus nietos? ¿Qué tanto va cambiando el ritmo y el pulso de la vida y te da otra perspectiva para tu literatura? Mira, eso es lo que creo que sí va cambiando, el ritmo y el pulso de la vida, pero no la vehemencia. No, ¡qué yo lindo! Quiero ir por la siguiente novela, a mí no se me van a encanecer las historias, pero me las voy a tomar con más calma. Es decir, cuando, como decían los Rolling Stones, el tiempo ya no está de tu lado, la canción es Time is on your side, pero ahorita el tiempo empieza a no estar tan del lado de uno conforme vas acumulando décadas, y entonces decides hacer un balance distinto entre la vida, el trabajo, y además me he quitado de otras obligaciones. Ya no doy clases en la universidad, pero sí doy mis talleres que disfruto porque me encantan los mecanismos que hay detrás de la escritura, cómo averigua uno cómo es la maquinaria, y voy a poder dedicarme como cuando era adolescente y me encerraba a escribir mis cuentos y no tenía responsabilidad con el mundo. Voy a poderme dedicar como esa adolescente, pero con quizás lo que me ha dado el tiempo, la experiencia, incluso la experiencia en la escritura misma, ¿no? Totalmente, es una novela súper sensual. Vean la portada también, las vidas de estas 4 mujeres entrelazadas. Lo he gozado muchísimo, como todo lo que haces, querida Moni. Quería leer un poquito de ya para concluir, para que escuchen la voz de Moni. Me puse aquí un cachito que me gustó mucho, que dice: Lavinia, que ya hablamos que es este alter ego de Mónica y también este personaje. Lavinia se deleitó al saber que las 3 sureñas habían vivido en Nueva York largas o cortas temporadas. Nueva York les era necesario. Era preciso salir del pueblo chico. Porter, la mayor, había publicado en la década de los 20, Carson, la más joven, en los 30, Eudora en los 40, y las 3 habían coincidido en la residencia artística de Yaddo, en el norte del estado de Nueva York. Eso afianzó la fraternidad de Melín con las muertas. Eso me encantó. La curiosidad que sentía por ellas, porque ella también había sido aceptada para pasar un mes de primavera escribiendo. Conocía el lugar. Con sus años, la curiosidad biográfica había ganado terreno. Valoraba las vidas ajenas de esas mujeres, aunque no sabía qué hacer con esas curiosidades en el ocaso de la imaginación. Qué padre oírte. Qué bien escribo. Qué bien escribo. Me devuelves la novela porque uno no se la vuelve a leer. Ay, a uno mismo. Sí. Ya no te vas a poner a Oye, ¿cómo tú? la vas leyendo? Es la fiesta de los lectores, querida Moni, queridos todos que están aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo los lectores completan ese círculo virtuoso y te ofrecen otro libro? Y le dan el propósito y el sentido. Sí. Haberse encerrado 2 años en fraguar este mundo de palabras. Queda ahí. Este es el sentido de la escritura, tener la ecuación completa. Exacto. El lector. Y pues ojalá tenga lectores que se quieran perder en este pacto de viaje en el tiempo. Claro que sí. Mire, los guantes rojos, yo siempre digo, léanla con guantes rojos. Ay, me voy a comprar unos guantes rojos en tu honor, mi Moni. Para mi ¿Sí traes? presentación. Ay, qué maravilla, te voy Sí. a ver. Pues ya estamos. Me faltan los guantes rojos. Si alguien me los quiere traer y regalar, gracias. Gracias, querida Gracias, Moni. Siempre. Paulina. Un aplauso, por favor, para Mónica Lavín. Queridos todos, que se oiga, que ya estamos en pleno inicio de FIL. Gracias por estar aquí siempre, Gracias, por ser mi Paulina. madrina y amiga querida, mi Moni, siempre. Gracias. Éxito con todo. Gracias Y por- estamos aquí en nuestras charlas con café de Solo Sanborns en la FIL Guadalajara. Esto apenas empieza. Nos vemos en la próxima. Solo